Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amalia Martínez. Llevo la comunicación de la empresa Isagri en España y damos por comenzado entonces nuestro webinar con la empresa Agrina. No sé si todos los ponentes están ya ok para conectarse, por favor. Hola, Jesús. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Bego? Bueno, pues nada, buenas tardes entonces. Empezamos ya. Hemos dado unos minutillos de cortesía, pero ya son horas de empezar. Entonces, gracias a todos los que estéis presentes y a los inscritos que nos hayan conectado finalmente, pues les enviaremos el vídeo, o sea que todo el mundo estará informado tal y como quería, no hay problema. Estamos muy contentos de la convocatoria y del interés generado por el tema que hemos propuesto con la empresa Agrina. Y vamos a presentaros a Agrina porque es una empresa que pone el foco de su actividad en recompensar a través de los créditos de carbono la agricultura regenerativa y las buenas prácticas que favorezcan pues esa captura y esa fijación del dióxido de carbono para revertir ese efecto del cambio climático y para ir hacia la sostenibilidad de las explotaciones, ¿no? La idea de este webinar conjunto con Agrina es ponernos en situación de cada una de vuestras explotaciones y hacer un mix entre las buenas formas de cada una de las dos empresas, ¿no? Un mix entre el manejo del cultivo óptimo, ¿no?, que comentaba antes, el regenerativo, y el buen manejo de los datos y la rentabilidad de Isagri, ¿no? Entonces, entre las dos empresas podremos trabajar en sinergia para cumplir estos dos objetivos de sostenibilidad y rentabilidad. Entonces, la idea es pasaros poco a poco, enseñaros un poco la parte de Isagri, la parte de los programas informáticos que tenemos. Sergio Claver os dará un paseo por los programas informáticos y cómo conectamos los datos hacia Agrina, hacia la plataforma de Agrina. En cuanto acabe Sergio, comenzará Jesús Álvarez con su intervención explicando en profundidad cómo trabajan en su empresa y el porqué de su actividad también. Y finalmente la tarea más fuerte estará con Begoña López, que es agricultura profesional, y nos explicará en primera persona pues el por qué está trabajando, bueno, trabaja con Isagri, pero el por qué trabaja con Agrina y cómo ha sido su experiencia de todo este proceso de conexión Isagri-Agrina. ¿Ok? Comenzamos entonces. Iré presentando a los intervinientes. Sergio, te toca de primero. Sergio es agricultor en primera instancia y además es colaborador premium de Isagri, es decir, ser colaborador premium de Isagri quiere decir que es formador de los programas de Isagri. Y como agricultor profesional, que es, pues le da un valor añadido a su formación, ¿no? a la formación, a la implantación que hace con el cliente. Le da valor añadido en cuanto al entendimiento de todas las necesidades de cada proyecto y en cuanto a la personalización después de los proyectos que pone en marcha. Así que nada, Sergio explicará de manera rápida, como dije, los programas informáticos de gestión de parcelas que ofrece Isagri y cuál sería el método de incorporación de los datos en la plataforma de Agrina. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. Bueno, os voy a explicar un poco cómo sería el traspaso de datos entre la plataforma Geofolia con la plataforma Agrina. También se podría hacer con AgroOptima, otro programa de la gama Isagri, pero en este caso hoy nos vamos a centrar en Geofolia. A ver, voy a compartir pantalla. A ver, Amalia, si me pones para compartir. ¿Qué pasó? Mostrar mi pantalla. Vale, ¿veis mi pantalla? Vale. Uy. Vale, aquí estamos viendo el programa Geofolia. En este caso voy a mostrar mi propia explotación conectada ya con Agrina. La manera de conectar Geofolia con Agrina, hay un primer momento que sería la carga de parcelas a la plataforma de Agrina. Eso es muy sencillo de hacer desde Geofolia.
es prácticamente automático. Simplemente sería seleccionar las parcelas y exportar las parcelas en SHP. Este archivo directamente sube a la plataforma de Agrina, donde se nos crea en nuestra propia cuenta, se añaden las parcelas y en ese momento ya podemos hacer la incorporación de todos los manejos que vayamos haciendo. Si nosotros en cualquier parcela hemos incorporado en Geofolia lo que serían los partes de trabajo, toda esta información de abonados, tratamientos fitosanitarios, siembra directa, cualquier labor de estas tiene una valorización para la plataforma de Agrina. Según las prácticas que hagamos, conseguiremos más certificados de carbono. La manera fácil de traspasar esto es tenerlo todo en nuestro programa Geofolia y de esa manera lo podemos traspasar a Agrina. También nos van a pedir un listado de lo que son las rotaciones de cultivos. Si tenemos el programa Geofolia desde hace varios años, vamos a poder ver todos los cultivos que ha habido en las diferentes campañas, 24, 23, 22, 21 y así sucesivamente. Con esta información, la plataforma Agrina comprueba que hacemos rotación de cultivos y qué tipo de cultivos estamos manejando. Según el tipo de cultivo, generaremos más créditos de carbono o menos. Entonces, de esta manera es muy sencillo traspasar esta información a Agrina. Con todo esto, tenemos que ir pasando primero parcelación, rotaciones y luego los manejos durante la campaña. Al final de la campaña, haríamos lo que sería la comunicación de las cosechas obtenidas. Con todo esto, la plataforma nos calcularía los créditos que tenemos disponibles. Pero como veis, es muy sencillo tener toda la información en una plataforma como Geofolia, que podemos exportar pues, tanto a cuaderno de campo, sacar nuestros resultados económicos y en este caso pues traspasar a Agrina nuestros datos. Con esto de una manera muy sencilla y habiendo introducido el dato de un parte, por ejemplo una siembra o una cosecha, va para muchos sitios, cuaderno de campo, costes económicos y Agrina. Entonces, de esta manera os animamos a que si ya tenéis Geofolia o AgroOptima, traspaséis los datos a una plataforma como Agrina. Y si no tenéis un programa como Geofolia, os animamos a comprarlo. Bueno, por mi parte, esto sería todo. Si luego en el turno de preguntas queréis que os amplíe información, pues estaré encantado de hacerlo. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Voy a volver a mostrar mi pantalla para aprovechar y presentar a Jesús Álvarez. Jesús Álvarez es ingeniero agrícola y tiene una trayectoria amplia ya centrada en el campo de cultivos extensivos y de leñosos, poniendo siempre el foco en las prácticas sostenibles. Ahora mismo está trabajando, actualmente trabaja como account manager, como gerente de proyectos en Agrina. Trabaja de manera cercana con los agricultores y su trabajo está poniendo el foco, como decía antes, en la reducción de las emisiones de carbono y tramitando pues, las inscripciones de las grandes explotaciones agrícolas, ¿no? Él se encargará de plasmar pues, todo lo que es Agrina y su plataforma y cómo puede favorecer esta plataforma a la rentabilidad de los cultivos. Entonces te doy el paso, Jesús, y nos explicas tu parte. Vale, perfecto. ¿Ves? ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias Amalia por tus palabras y por invitarme a este webinar. Y como bien decías, yo vengo a presentar a la empresa Agrina Carbon. Agrina es una empresa danesa que se funda en el 2018 con el objetivo de garantizar que los agricultores se beneficien económicamente también de la revolución de la agricultura regenerativa. Nuestro programa de certificados de carbono ofrece a los agricultores una fuente de ingresos adicional al aplicar esas prácticas respetuosas con el clima. En Agrina hoy en día somos el programa de carbono número 1 del mundo y el mejor financiado de Europa. Somos 250 personas trabajando solo por esta causa y actualmente estamos presentes en 18 países europeos en los cuales gestionamos más de 2 millones de hectáreas.
Nuestro programa está dirigido a agricultores que su explotación principal sea cereales, oleaginosas, leguminosas, etc., es decir, cultivo herbáceo extensivo, y que las prácticas culturales de su explotación sean, en su mayoría, siembra directa o mínimo laboreo. En Agrina lo que hacemos es medir los beneficios de la agricultura regenerativa, es decir, de prácticas sostenibles, midiendo los beneficios en el secuestro de CO2 en el suelo. Estas prácticas que nosotros valoramos son el reducir el laboreo del suelo, el uso de cultivos de cobertura, el uso de fertilizantes de origen orgánico, el manejo adecuado de los residuos de cosecha, y con ello Agrina expide estos certificados que pueden ser vendidos a terceros. ¿Qué es un certificado de carbono? Bueno, pues un certificado de carbono es 1 tonelada de CO2 secuestrada en el suelo. Los agricultores que lleven a cabo prácticas de agricultura regenerativa, como hemos dicho antes, de la siembra directa, el uso de fertilizantes de origen orgánico, etcétera, pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y secuestrar carbono de la atmósfera en el suelo. Esto hace que la agricultura pueda ser también un proyecto verde y gracias a Agrina puedan beneficiarse económicamente de la venta de los certificados. Aquí vemos una pequeña estimación de que el potencial de ganancias puede estar entre 25 y 50 euros por el certificado, y una hectárea de cultivo herbáceo extensivo puede ser hasta 3 toneladas por hectárea de potencial. Aunque si bien es cierto que estos valores dependen pues, de la geografía, del volumen de compra, de las prácticas que haga el agricultor, etc. Nuestro programa de carbono proporciona al agricultor certificados año tras año, ya que los cultivos que nosotros analizamos son anuales. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que tendría que hacer un agricultor de España para participar en Agrina. Agrina trabaja con su propia plataforma, que es agrina.com, donde el agricultor se registra con su correo y su contraseña y sube las parcelas. Él entra en la plataforma y empieza a subir la localización de las parcelas, el nombre y la superficie. Como había dicho Sergio antes, gracias al uso de Geofolia o de Agrooptima, este paso es muy sencillo. Con la simple exportación de todo el listado de parcelas en formato Shapefile, el agricultor lo puede subir a la plataforma de Agrina rápidamente. Después, el agricultor tiene que definir qué prácticas ha hecho en esas parcelas, tanto en los últimos 5 años como en este año. Entonces, lo mismo, el agricultor tendría que ir parcela por parcela poniendo qué tipo de laboreo, qué dosis de abonado, qué dosis de fitosanitarios, etc. Si todos esos datos ya los tiene en Geofolia, para el cuaderno de campo, pues con una pequeña exportación también los podría subir directamente a Agrina. Después de que el agricultor haya subido todos sus datos a la plataforma de agrina.com, Agrina se reúne con el agricultor para validar esos datos y explicarle el contrato de Agrina y hacerle partícipe de nuestro programa. Después de la cosecha, una vez acabada la campaña agrícola, el agricultor tiene que subir los datos finales. Y lo mismo con los anteriores datos. Si ya están en Geofolia, pues es muy sencillo subir esos datos a Agrina para que Agrina pueda verificar las prácticas agrícolas y empezar todo el proceso de monitoreo, verificación, etc. Este último paso se repite anualmente y los certificados se emiten anualmente. Todo el programa de Agrina está basado en el programa ISO 1464-2 y auditado, aparte por la propia Agrina, por una empresa externa que se llama DNV. DNV es una auditora también de origen danés, de carácter internacional, y que se encarga de hacer ensayos y validar todo el programa de Agrina, con el objetivo de que los certificados sean lo más veraces posibles y que tengan el mayor valor en el mercado. Desde Agrina queremos destacar al agricultor como pilar central de nuestro programa. Desde Agrina creemos que el agricultor es el que realiza las prácticas en sus parcelas, por lo tanto es el que está secuestrando el CO2 y ayudando a mitigar el cambio climático, y por lo tanto el agricultor es el que tiene que ser dueño de sus certificados. Por lo tanto, en Agrina, un agricultor que recibe sus certificados puede escoger qué hacer con ellos. Si venderlos por su cuenta, con su propia cosecha, venderlos a sus propios compradores o quedárselos para compensar sus emisiones. Y también Agrina ofrece el servicio de ayudar al agricultor a venderlo.
Agrina todos los años ofrece al agricultor una oferta por sus certificados y luego Agrina los vende a otras empresas compradoras. Agrina solo vende los certificados a empresas que cumplen nuestro estricto proceso de selección de compradores. Esto garantiza que los certificados de Agrina no sean usados para greenwashing. Nuestro programa, siguiendo con la tónica de que el agricultor es el centro de nuestro programa, ofrece una flexibilidad total a los agricultores. El agricultor es el que decide qué prácticas adoptar, en qué parcelas las adopta y a su propio ritmo. Y también puede inscribir en el programa de Agrina las parcelas que desee, no tiene por qué incluir toda la explotación. Ofrecemos también la posibilidad de calcular el potencial de la explotación sin compromiso. Como decía antes Sergio, nuestra propia plataforma hace las veces de calculadora. Entonces, un agricultor puede subir sus prácticas y aparecen en las parcelas una estimación del potencial de certificados de carbono por hectárea de esas parcelas. Como os decía, las prácticas las decide el agricultor y no hay ninguna práctica obligatoria, pero el agricultor tiene que ser consciente de que cuantas más prácticas de agricultura regenerativa realice, pues más potencial de certificados generará. Agrina tampoco tiene ningún coste de inscripción y, como os decía antes, el agricultor tiene el control total de sus certificados. Los certificados de carbono tienen por objeto ser vendidos en los mercados de carbono. Existen dos tipos de mercados de carbono. Un agricultor, cuando entra en Internet y pone el precio de certificados de carbono, normalmente le aparecen los del mercado regulado. El mercado regulado es un mercado que, como su propio nombre indica, está regulado por las instituciones, en este caso por la Unión Europea. Y nace a raíz del protocolo de Kioto en 2005 y está dividido por sectores y es un mercado cerrado. En él, los certificados de carbono de Agrina no pueden operar. Para poner un ejemplo de cómo funciona este mercado, vamos a hacerlo con el sector de las aerolíneas. Imaginemos que hay dos aerolíneas, British Airways e Iberia. Y el tope de certificados para este año son 100 certificados, 50 para cada una. Iberia y British Airways pueden contaminar hasta 50. En caso de que, por ejemplo, Iberia desarrolle un combustible que al ser quemado emita menos CO2 y pongamos que le sobran 10 certificados, bueno, pues Iberia se los puede quedar para compensar sus emisiones en un futuro. Puede aumentar sus emisiones hasta 50 o con esos 10 puede vendérselos a British Airways. Lo que no puede hacer Iberia es vendérselos a otro sector o al mercado voluntario. Y un programa de carbono como Agrina no puede introducir certificados de carbono en ese mercado. Y luego está el mercado voluntario de carbono, que es donde pueden operar los programas verdes como Agrina y que nace recientemente con el objetivo de que las empresas o particulares compren certificados de carbono para compensar sus emisiones de manera voluntaria. En él es el que el programa de Agrina, como decía antes, puede operar y donde los precios de los certificados de Agrina cotizan. Como vemos en la gráfica, el mercado está en una rápida expansión gracias a la gran demanda de créditos de carbono. Sus precios han subido un 48% desde los últimos 6 meses. El precio al que Agrina ha vendido los certificados este año es a 32 euros por certificado que reciben los agricultores. Desde Agrina estamos desarrollando el programa para que puedan participar más agricultores. Actualmente el programa de Agrina se dirige a agricultores que han comenzado su transición en los últimos 5 años y de cultivo herbáceo extensivo. Pero nuestro equipo de científicos de carbono está continuamente desarrollando nuestra metodología para incorporar nuevos certificados, incorporar nuevos cultivos, etc. El programa de carbono de Agrina Carbon, vuelvo a esta diapositiva porque es lo que se repite anualmente. El programa de carbono de Agrina Carbon tiene una duración de 10 años, en la cual el agricultor se puede salir en cualquier momento sin penalización. Pero la idea es que el agricultor esté los 10 años. Durante esos 10 años el agricultor va a subir los datos anualmente y va a recibir los certificados anualmente.
Agrina no tiene ningún coste directo para el agricultor. El agricultor no tiene que adelantar dinero, por lo tanto, Agrina para hacer la estimación, para hacer el cálculo de los certificados, etc. Los costes de Agrina, los honorarios de Agrina se satisfacen con comisiones. Es un 15% de los certificados a la hora de emitir los certificados. Y si después el agricultor quiere vender los certificados a través de Agrina, Agrina aplica un 15% del precio de venta. Como la comisión de Agrina también está asociada al precio, hace que Agrina esté interesada en conseguir el mejor precio para el agricultor. Pero esta segunda comisión el agricultor solo la tiene que descontar en caso de que quiera vender los certificados a través de Agrina. Si el agricultor encuentra su propio comprador para sus certificados o se los queda para compensar sus emisiones, pues en ese caso esa segunda comisión no la tendría que pagar y solo tendría que pagar el primer 15% de comisión de emisión de los certificados. Y por mi parte, nada más. Espero que os haya quedado un poco más o menos claro lo que hacemos en Agrina y cómo gracias al programa de Agrina los agricultores pueden beneficiarse económicamente también de la venta de certificados de carbono. Y gracias al programa de Geofolia, pues la incorporación a Agrina puede ser mucho más sencilla. Muchas gracias Jesús. Súper interesante, la verdad. Súper interesante tu exposición. Vuelvo a comentar, igual que lo ha hecho Sergio, que en este webinar tenemos un chat en el que podéis trasladar vuestras preguntas. Si os quedó algo de pues, que Sergio pueda aclarar mejor o alguna pregunta que se os ocurra para Jesús, pues nosotros nos encargaremos de al final, cuando acabe Begoña, pues pasar una a una cada pregunta y darle respuesta. ¿De acuerdo? Vamos ahora a pasar a Begoña. Begoña es agricultora profesional también. Tiene la parte más estupenda del webinar porque nos va a hablar en primera persona de su actividad tanto con Isagri como cliente de Isagri, que con Isagri creo que lleva 14 años por lo menos, ¿no? Sí, bueno. Pues también es ahora usuaria de la plataforma y cliente de la plataforma de... No sé si se le dice cliente de Agrina. Usuaria de la plataforma, ¿cómo se diría, Jesús? Usuaria, ¿no? Usuaria, ¿no? Digo, agricultor que participa en Agrina. Agricultor, vale, que participa en Agrina. Entonces, Begoña nos va a contar su experiencia, como he dicho, en primera persona y nos va a relatar un poco, pues, cómo ha conocido Agrina, cómo se ha inscrito, cómo ha traspasado, bueno, por qué Agrina y no otras plataformas, cómo ha sido la experiencia de traspasar los datos en este caso, usas Geofolia dentro de los programas de Isagri, y qué retornos tendrá para ti el participar en Agrina. ¿Vale? Así bueno, que Begoña, es todo tuyo. Buenas tardes a todos y gracias por permitirme formar parte de esta webinar en algo que considero que es súper positivo. Yo, como conocéis todos el sector, no hace falta que os cuente nada nuevo, es un sector en el que todos trabajamos y el margen de beneficio muchas veces es muy justo o incluso a veces pues simplemente cambiamos monedas de cambio o incluso perdemos dinero según la campaña agrícola. ¿Vale? A mí todos estos datos me los reporta mi programa de gestión. Mi programa de gestión en todo momento, que es Geofolia, me dice cómo estoy en este caso, ¿vale? O cuánto me ha costado producir cada uno de mis cultivos. Con lo cual me permite saber qué productos o qué cultivos son mejores o peores económicamente hablando para mi explotación. Con lo cual todo lo que suponga un ingreso adicional para mi explotación prácticamente a coste cero, que no me dé más faena que la propia explotación, sino que sea algo muy sencillo. Para mí, cuando empecé a oír campanadas de lo que eran los bonos de carbono y Agrina, pues me pareció interesante. Lo conocí a través de Sergio. Sergio me presentó este proyecto, me pareció muy interesante y bueno, me puse en contacto con Jesús y con la plataforma y los compañeros de Agrina para iniciar las conversaciones. Mi sorpresa es que ha sido todo muy fácil gracias a que, evidentemente, la información que ellos me solicitan, que ya nos han indicado cuál es, que no deja de ser cómo es mi casa, cómo es mi explotación, mis parcelas y cómo las trabajo,
era lo que tenía y lo que necesitaban para poder empezar a colaborar con ellos. Yo, gracias a que el programa que yo utilizo, que es Geofolia, me permitía una exportación de parcelas que me costó 1 minuto, ¿vale? Subirlo a la plataforma. Y luego, a través de mi diario de partes, en el que yo, evidentemente, como había laboreado hace 5 años en una parcela en concreto o con qué productos, no me acordaba, o sea, me acordaba, pero no me sabía la composición exacta del abono que había utilizado en un momento dado o la dosis de purín que había echado en otras parcelas, pues yo, a partir de mi programa, tirando del histórico, les di la información parcela a parcela de lo que yo había hecho. Llega el momento de cosecha, momento de locura para todos los agricultores, de alegría o desesperanza, pero bueno, que todo eso es un momento de la campaña que vivimos con mucha ilusión, todos los que vivimos y amamos el campo. Y Agrina me pidió mi balance de cosecha, es decir, qué había sacado y qué no había sacado de cada una de mis parcelas. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a mi programa, saco un balance de cosecha y le puedo decir la cosecha que yo he tenido, parcela por parcela o por cultivo en general, sin más a más. Con lo cual, a priori me he encontrado que tengo un ingreso adicional, o tendré, ¿vale? Un ingreso adicional sin, que era para mí súper importante, sin que nadie me condicione cómo trabajar en mi casa. Ya me condiciona bastante la PAC, a la que todos estamos sujetos, a cómo tengo que trabajar mi casa, ¿vale? Pues me parecía interesante que simplemente por contar lo que hago, ¿vale? Alguien me dé, pues eso, un rendimiento adicional. ¿Qué también me interesó, me pareció interesante de Agrina? Pues el que, de cierta manera, el que compra lo que yo no contamino, por decirlo de alguna manera, sea también una empresa que pase algún tipo de control. Es decir, que no sea cualquier empresa la que en un momento dado se beneficie de mi práctica verde, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pues que la empresa que compre este bono, pues también sea, si no es verde, pues medio verde. No sea alguien que quiera lavar su imagen y que quiera contaminar mucho más de lo que, bueno, de lo que puede o debe según convenios internacionales que no voy a meterme ni a valorar, ni a contar, ni a cualificar. Por lo tanto, mi experiencia con Agrina, de momento positiva. Todavía no ha llegado el momento de la venta de mis primeros certificados de carbono, pero bueno, estarán prácticamente de manera inminente. Y la sensación es que ha sido algo que prácticamente a mí no me ha costado tiempo, dado a que yo tengo un programa que me avala y que me gestiona a tener todos estos datos, pues eso, reunidos y compilados en una plataforma. Y a partir de ahí, pues todo lo que sea un ingreso adicional, perfecto y estupendo. Y ya está. Esto es lo que es mi colaboración con Agrina. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis, Jesús, Sergio, que cuente más, porque realmente poquito más puedo decir. Quizás a lo mejor habíamos visto en tu expediente para que vea todo el mundo qué datos en realidad. Jesús, puedes compartir, si quedamos en que vais a compartir a lo mejor lo que era la plataforma de Agrina. Yo en principio puedo compartir mi geofolia, pero mi geofolia es igual que el de Sergio, ¿vale? Pero bueno, en principio, Jesús, si quieres, no me importa. Sí, estoy preparándolo, dame un segundo. Perfecto. Bueno, y en principio eso es lo que quería recalcar. Leo, aunque está medio respondida, te leo una pregunta. ¿Cuánto, para ti, Begoña, de Rogelio, cuánto tiempo te llevó conseguir la certificación con Agrina? Pregunta Rogelio. No, la certificación en principio está en proceso, Jesús. La plataforma ya vais a ver ahora cuando lo comparta, ¿vale? Yo empecé a finales de la campaña pasada, prácticamente, un poquito antes de la cosecha, y es como si dijéramos a año vencido, en realidad. Es decir, yo ahora certificaré, ¿vale? Mi campaña agrícola 23, para que me entendáis. Es decir, en campaña agrícola 24 para mí, mi ingreso será de la campaña anterior, y yo ahora estoy informando ya de la campaña 2024 y de mi forma de laboreo. Si Amalia, me das permisos para compartir la pantalla, ya lo tengo. Claro. Y sí, como dice Begoña, nosotros en Agrina hacemos el análisis a año vencido porque el agricultor a final de campaña sube los datos de cosecha y hay todo el proceso de monitoreo y verificación de Agrina
y recibe los certificados. Begoña los certificados de Begoña los va a recibir ahora en mayo o junio, es decir, en el primer semestre del año siguiente. Esta es la plataforma de Begoña. Begoña aparece unos certificados estimados por año, que depende mucho de las prácticas que hayan hecho, pero con las prácticas que Begoña ha declarado, tiene esta estimación. Después aparece una estimación de las ganancias totales por año, que es el resultado de multiplicar estos certificados por el precio del año pasado. Y después unos ingresos estimados por hectárea, que es el resultado de dividir los euros estimados para Begoña entre el número de hectáreas que tiene. Estos certificados estimados por año y ganancias estimadas por año son ya descontando las comisiones de Agrina. Y como ves, todos los años podría recibir estos euros o estos certificados, según Begoña escoja. Aquí, por ejemplo, vemos todo el resumen de las parcelas. Como ves, aparece con el nombre que Begoña tiene en su geofolia. Entonces, gracias a la sencilla exportación que antes mostró Sergio, pues directamente se suben a la plataforma de Agrina. Y luego cada parcela es un mundo. Por ejemplo, esta genera entre 0,8 y 1,2 certificados, esta genera 0,4 menos 0,4 porque estará de barbecho seguramente. Como digo, cada parcela, según las prácticas que haya llevado a cabo Begoña en su explotación, pues puede generar certificados. Y al final el balance de su explotación es este. Y este, como decía antes, es un ingreso anual. Por los 10 años de contrato de Agrina, Begoña, si mantiene las prácticas que ya hace este año, pues recibirá estos certificados durante los próximos 10 años. Si Begoña en el año 3 decide incrementar el número de su explotación porque compra parcelas a un vecino, bueno, pues puede añadir parcelas a Agrina. Y lo mismo si decide retirarlas. Todos los años Begoña va a tener que informar a Agrina de las prácticas que haga en su explotación y Agrina hará los cálculos en base a esas prácticas. Por ejemplo, este año, como digo, genera entre 90 y 160 y el año que viene puede generar el doble, si hace el doble de buenas prácticas agrícolas respecto a lo que ya hace este año. Y no sé, creo que ya está todo mostrado por mi parte en principio, bueno, esto tampoco es un poco para que veáis cómo funciona la plataforma que tenemos en común de Agrina con cada usuario, ¿vale? Bueno, en principio vuelvo a repetir, a mí lo que me decidió por esta empresa fue que no me obligó en ningún momento a cambiar mis hábitos ni mi forma de trabajar y que a mí me resultaba súper fácil trasladar esta forma de trabajo gracias a que tengo un programa que es Geofolia que me aglutina todos los datos que ellos en cualquier momento puede tener, además con carácter retroactivo, es decir, yo tengo todo el histórico con toda la rotación de mis cultivos, todos los rendimientos, en fin, todo el histórico, con lo cual para mí el tener un ingreso adicional sin que me cueste apenas media hora, pues realmente me parece interesante. Para mí es uno de los cultivos más rentables que tengo en mi explotación, el día que cobre mi primer certificado de cultivo. Muy bien. Otra pregunta de María. Bueno, ya la has contestado. ¿Qué ventajas tiene Agrina para ti? Creo que ya está contestada, ¿no? Pero salvo que quieras incluir algo más. Después tenemos a Jesús que nos dice: buenas tardes, los precios por crédito varían cada año. De los 32 euros que se han pagado este año, tenemos que quitar los porcentajes mencionados para la venta. Con respecto a la recogida de los datos para el cálculo, bueno, si quieres responder primero esto. Como decía antes, los precios los marca el mercado voluntario. Entonces, cada año tendrán un precio diferente. Este año Agrina los ha vendido a 32 euros el certificado que le llega al agricultor. Entonces, ahí no hay que descontar nada, ya están todas las comisiones descontadas. Por ejemplo, una explotación que genera 100 certificados, pues sería 100 por 32, sería su ingreso extra este año. El año que viene, ¿el precio puede ser el doble? Pues el agricultor recibirá el doble. Es lo bueno de que la comisión de Agrina vaya asociada al precio. Y hace que el agricultor sea partícipe también del mercado, porque cuanto más se vende, pues más generará el agricultor y, por lo tanto, si es menos, pues menos. Vale. Y continúa. Con respecto a la recogida de datos para el cálculo de los créditos, únicamente a través de lo que el agricultor
por mes se calculan o se realizan comprobaciones externas? Sí, en primer lugar es la declaración responsable del agricultor y con todos los datos que pueda aportar. Luego, obviamente, Agrina hace sus propios controles y puede llevarse a cabo inspecciones, tanto a pie de campo como inspecciones satelitales. Obviamente, al agricultor, cuando le toque una inspección o una auditoría, se le avisa y se le puede auditar hasta análisis de suelo, auditoría de la maquinaria, auditoría del cuaderno de campo, pero ya de manera aleatoria. Agrina, como comentaba antes, gestiona más de 2 millones de hectáreas y entonces, claro, no se podrían visitar a pie de campo todas las hectáreas. Y para finalizar esta pregunta, que está compuesta en 3, ¿cuál es la práctica que más créditos genera? Por lo que me han comentado, es dejar los restos. Bueno, no hay una práctica que no tenemos una tabla que podamos decir, bueno, pues si te pasas de laboreo convencional a siembra directa a esto, si empiezas a usar abono orgánico en vez de abono sintético generes más o menos, es el balance de todas las prácticas de la explotación. Aquí en España es muy difícil aplicar cultivos de cobertura, cultivo intermedio, que esa es una de las prácticas que más genera, por eso el potencial es algo más bajo que en el norte de Europa. Entonces aquí en España la práctica que más genera será la del laboreo, de pasarse del laboreo convencional a siembra directa. Y luego la del abonado orgánico genera también, pero algo menos que la de laboreo, y la de los residuos de cosecha también, más o menos al mismo nivel que el abonado orgánico. Muy bien. Felipe pregunta, ¿te puedes unir si llevas más de 5 años haciendo siembra directa? Sí, se puede unir, aunque el potencial de esa explotación será algo más baja que la de alguien que haya hecho el cambio en este último año. Pero puede generar aún certificados de carbono, bien por otras prácticas que aplique o por las que ya actualmente hacen su explotación. Perfecto. Yo me uní llevando más de 5 años haciendo siembra directa. Yo llevaba 20 años, me uní el año pasado y he generado créditos. Sobre las parcelas que más créditos han generado son las que es el abonado orgánico y se pica la paja. Pero bueno, cada parcela tiene su manejo. Entonces, como ha dicho Jesús, cada parcela tiene su valoración individual. Entonces, aportando los datos de manejo que hemos hecho en esas parcelas, la plataforma calcula automáticamente lo que ha generado. Muy bien. Muy bien. Me paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo de completa es la información de los partes de trabajo de Isagri que son necesarios para Agrina? Cualquiera de los dos, Sergio o Begoña, podéis contestar. ¿Cómo de completa es la información de los partes de trabajo de Isagri? En los partes en un parte de Geofolia realmente hay más información de la que necesita Agrina. Porque Agrina nos va a preguntar el tipo de tarea, pues cosecha, fertilización, lo que sea, tipo, por ejemplo, tipo de abonado o fitosanitario que sea, pero no nos pregunta ni por mano de obra ni por maquinaria. De la maquinaria simplemente pregunta cuánto se estima que es el consumo de gasóleo por hectárea y año. Entonces, cuanto menos laboreo hacemos, menos gasóleo se gasta, con lo cual ya todo es un círculo. Al final, si labras gastas más, entonces generas menos certificados. Ok. Vale. Blasco pregunta, no sé si Begoña quería incorporar algo más de lo que... No, en principio me parece, no, lo ha dicho Sergio, es completamente, es así. Perfecto. Blasco pregunta, buenas tardes, ¿qué pasa con los cultivos leñosos? Bueno, como comentaba antes, Agrina nace en Dinamarca y en Dinamarca la mayoría de su agricultura es un cultivo herbáceo extensivo. Y estamos trabajando en ello, en incorporar los nuevos cultivos y no solo nuevos cultivos, sino también nuevos tipos de certificados. Somos un equipo de más de 250 personas solo trabajando para ello, pero no tenemos todavía fecha para sacar los cultivos leñosos porque lo queremos hacer con la misma garantía y la misma veracidad que los cultivos herbáceos. Entonces, de momento, lamentablemente, solo cultivo herbáceo, pero cuando en un futuro posiblemente llegará el cultivo leñoso. Ok, todo tiene sus tiempos. Pedro pregunta, Pedro es cliente, gestiono una cooperativa con Geofolia. ¿Cómo sería el trabajo con el programa de Isagri y Agrina?
Esto va a ser una pregunta respondida a lo mejor por Sergio y Jesús Salar. Cada uno su turno. El primer trabajo, pues si tengo una cooperativa y tengo los socios de los que tengo cargadas las explotaciones, las parcelas, se carga la PAC, la gestión sería de cada socio, de cada explotación, es la exportación de NSHP de las parcelas, exportación de las rotaciones y luego aportar la información cada año que nos pida Agrina, pues lo que hemos hablado, con las partes de trabajo, tanto de siembra, de abonado, de cosecha. Entonces, se trata individualmente cada caso. Entonces, cada socio de la cooperativa generaría sus propios créditos. A no ser que fueran socios muy pequeñitos que pudieran agruparse de alguna manera, pero en principio no habría ningún problema. Se trataría individualmente. Si hay socios que tienen leñosos, de momento no entrarían, a lo mejor en un futuro, y los de extensivos pues irían entrando. Simplemente así. Muy bien. No sé si a lo mejor tienes alguna aclaración tú, Jesús. No, nada. Lo que ha dicho Sergio, que nosotros en Agrina damos prioridad al agricultor. El agricultor es el centro del programa y entonces no sería conveniente que entrasen como cooperativa, sino que participase cada agricultor a título individual. Y luego depende del uso de la profundidad de datos que haya en Geofolia. Si el agricultor tiene solo las parcelas cargadas o tiene todos los partes de trabajo, etcétera. Eso ya lo habría que analizar en cada caso entre Sergio y yo con el agricultor, y le ayudaríamos y le asesoraríamos a hacer la exportación para que tuviera la menor carga de trabajo posible. Ok, muy bien. Perfecto, nos pasamos entonces a la siguiente pregunta. No soy capaz de leer el nombre, esto me lo pone muy pequeño. Ricardo, buenas tardes. Si yo año tras año mantengo mis prácticas agrícolas, por ejemplo, realizo siembra directa, ¿mantendría durante 10 años los mismos créditos o se reducirían dichos créditos? No, en ese caso se mantendría, porque nosotros hacemos el análisis año a año medido desde el año cero. Entonces, el punto de partida de esa explotación, imaginemos que es laboreo convencional y hace siembra directa el año 1, el año 2, el año 3, pues recibiría la misma cantidad de certificados de carbono. Perfecto. Bueno, tenemos a Jesús que dice gracias Isagri y Agrina por esta charla. Gracias a ti, Jesús, por estar. Bien, Sagredo pregunta, ¿hay mínimo de hectáreas para acogerse? El mínimo de hectáreas actualmente lo fijamos en 100 hectáreas. Al final, desde Agrina no nos gusta engañar al agricultor y vemos que el potencial actual por hectárea es el que es, y para menos de 100 hectáreas los agricultores no les interesa ni a ellos ni a Agrina el participar en el programa de carbono. Entonces, ahí está nuestro potencial, nuestro límite, perdón. Una pregunta. Como formadora de Geofolia, hay unidades familiares, Jesús, que en un mismo programa de gestión gestionan varias PACs, ¿vale? Lanzo una pregunta que creo que puede ser interesante para todos. Mi pregunta es, como es una familia, ¿vale? Si entre las 4 personas, 3, 2, suman esas 100 hectáreas, ¿Agrina está sujeto al, como si dijéramos, a titular PAC o es independiente? ¿El contrato con Agrina es una persona y no es necesario que sea titular PAC? Exacto. No, en Agrina el contrato se realiza con el agricultor y es muy común en España, como dices, que haya una explotación que a lo mejor tiene 5 PACs. Pues en ese caso pueden ir todas juntas porque a efectos prácticos es una explotación y los certificados irán al titular de la cuenta. Pero si bien es cierto que por uniones de agricultores que no tengan una relación seria, no lo vemos interesante. No, yo hablo en que es muy habitual que el padre, el hijo y la mujer o el padre y los hermanos siguen el legado familiar y haya, pues eso, 3 hermanos y una sociedad que han creado porque han ido comprando tierra y entonces en un mismo programa de Geofolia, que es multiexplotación, llevan el control de toda su casa, por decirlo de alguna manera, que su casa está compuesto por varias PACs. Sí, pues en Agrina igual, dentro de la plataforma o pueden entrar todas las parcelas juntas o puede crearse 3 o 4 tipos de explotaciones, los que quieran, y dentro de cada explotación las parcelas. Y como el análisis... Claro, no, yo lo veía más
disculpa, yo lo veía más por el hecho de que a lo mejor hay alguna PAC que no llega a ese mínimo de 100, pero el cómputo global de toda la unidad familiar, por llamarlo así, sí que supera este número o llega a los 100. Sí, pues pueden juntarse explotaciones, o sea, PACs. No hace falta que sea una cuenta de Agrina o un titular PAC. Agrina es independiente a la PAC para todo. O sea, Agrina es una empresa privada que certifica las prácticas agrícolas. El agricultor puede solicitar la PAC, solicitar los ecoesquemas que quiera o no solicitar la PAC. Eso como quiera. Y yo, para quedarme tranquila como agricultora, que lo sé, pero que también me parece interesante, es decir, que yo comunico una práctica a Agrina, esa información de Agrina no sale a ningún organismo público ni oficial, que ya es bastante con que pueda tener una inspección de cuaderno de campo, que aunque lo hagamos todo bien y tengamos controles en el programa, que me dice alertas y tal, pues bueno, todo el mundo cuando recibe la inspección, pues como cuando nos llega la de Hacienda, que aunque la hemos hecho en la gestoría y estamos tranquilos, pues nos parece un mundo. Agrina no está comunicado ni compartirá mis datos de manejo con ninguna otra empresa. No, claro que no. Los datos que el agricultor sube a la plataforma de Agrina son de uso exclusivo para el cálculo de la certificación de créditos de carbono y está, no van con... Me parece interesante que este punto quede claro, porque los agricultores tenemos mucho miedo a compartir nuestra forma de trabajar y de manejar la explotación, que siempre lo hacemos todos muy bien, lo hacemos todo muy, muy legal, pero nos cuesta, a veces pues trabajamos a nuestra manera, nos cuesta compartir esta información real porque pensamos que va a venir una inspección de un organismo público, de una DGA o de Europa, y entonces me van a llamar a la puerta con mi inspección del cuaderno de campo. Queda claro que todo lo que yo os comunico como agricultora con mis formas de laboreo no sale de Agrina. No. Perfecto. Muy bien. 2 preguntas de peso, Begoña. Súper bien. ¿Merece la pena, nos preguntan, ¿merece la pena meterse teniendo una explotación de riego donde se hará a vertedero casi todo el terreno para tapar cultivos o con mucho rastrojo como es el maíz? Para que se den certificados de carbono, las parcelas tienen que ser o mínimo laboreo o siembra directa. Entonces, si la mayoría de la explotación se hace en laboreo convencional, no merece la pena que entren esas parcelas. Entonces, si es una explotación que tiene mitad regadío, mitad secano y esas prácticas solo la hacen en el regadío, pues le recomiendo que entre solo con el secano, porque las otras parcelas nunca van a generar certificados de carbono. Perfecto. Y mira, a colación ya viene la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas retienen más carbono? ¿A mayor cosecha más créditos? Son 2 preguntas en realidad. Vale, no, las prácticas, como decía antes, no hay una tabla que fija que siguiendo esas prácticas el agricultor genere más, pero las prácticas que generan más certificados de carbono son pasarse de laboreo convencional a mínimo laboreo o a siembra directa, el intentar sustituir el uso de fertilizantes sintéticos por fertilizantes de origen orgánico, véase purín o estiércol, el tratar de implementar cultivos de cobertura, aunque sé que en España es muy difícil y más en los secanos, y la gestión óptima de los residuos de cosecha, picar la paja en lugar de empacarla. No va relacionado directamente con el rendimiento, es decir, un trigo de 1.000 kilos no genera menos carbono que uno de 5.000, pero necesitamos el dato del rendimiento de cosecha para calcular las extracciones y para calcular cuánto se fija. Es parte de la metodología de cálculo de Agrina. Y tampoco, ahora ya, Vale, si me permites, tampoco va relacionado con el tipo de cultivo. Por ejemplo, una leguminosa y un cereal, no por ser leguminosa va a generar más certificados de carbono. Vemos, por mi experiencia trabajando ya con agricultores varios años aquí en España, es que la leguminosa genera más porque normalmente no se abona, o las dosis de abonado de la leguminosa son muy bajas. Por ejemplo, un cereal, un agricultor le aplica un abonado de fondo y otro de cobertera sintético, y la leguminosa no se abona nada, igual que con el girasol. Entonces, con el mismo laboreo suele generar más la leguminosa por esa razón, porque la huella de carbono asociada al fertilizante sintético no aparece en ese caso. Y la leguminosa normalmente, sí, en caso de ser para grano, la paja se pica siempre, o casi, o en el 95% de los casos. Y en el cereal ya es más común que se empaque. Por eso la leguminosa puede parecer que genera más. Perfecto.
Siguiente pregunta. Nos comenta que entiendo que los créditos van en función de las mejoras que se han introducido en la explotación. ¿Significa que si ya hacías siembra directa y abonado orgánico tienes menos ventajas? Si un agricultor hace... Nosotros medimos desde los últimos 5 años. Entonces, medimos las mejoras que se han aplicado desde esos 5 años para acá. En caso de que lleve más de 5 años haciendo siembra directa y abonado orgánico en todas las parcelas de manera continua, pues tiene menos potencial que alguien que se ha cambiado en esos últimos 5 años. Perfecto. Marc nos pregunta, ¿el único coste para el agricultor es la comisión de venta? Los costes, como decía antes, no tienen un coste directo, es decir, el agricultor no tiene que adelantar dinero a Agrina. Existen 2 comisiones, una primera de 15% de los certificados, que esa se tiene que pagar sí o sí, pagar o descontar de los certificados. Y esa es un 15% de los certificados que se los queda a Agrina. Y después, en caso de que el agricultor quiera vender los certificados a través de Agrina, Agrina aplica otro 15% del precio de venta. Esos 32 euros que comentábamos antes de precio por certificado son ya descontando las comisiones de Agrina, son ya descontando el coste. Perfecto. Muy bien. Y otra pregunta, ¿qué pasa si solo tengo datos de 4 campañas anteriores? No pasa absolutamente nada. Si tú has comprado Geofolia hace 4 años y no tienes esos datos, podrías ir para atrás creando parcelaciones hacia atrás, indicando simplemente el cultivo que había hace 4 años. O si se puede aportar la PAC de hace 4 años, pues veríamos los cultivos y ya está. Y el agricultor que compra la Geofolia o Agróptima esta misma campaña, pues lo mismo. Podríamos cargar campañas anteriores, de manera que se vería la rotación. Y el tema de manejo, pues si te van a preguntar, ¿en los últimos 5 años has picado la paja o no? Pues ahí va respondiendo. Pues sí que he picado la paja o no he picado la paja. ¿Has echado abonado orgánico? ¿Sí o no? Todo eso al final no es muy complejo de contestar. Entonces, pues se puede, si tienes datos mejor, pero que si no, no pasa nada. Si alguien acaba de comprar el programa o todavía no lo tiene. O sea que el mayor problema es que no puede hacer el traspase de datos facilitado, vaya. Todo lo demás lo puede poner. A lo de los datos de los últimos 4 años, es que los certificados de carbono se basan en la adicionalidad, en el cambio en las prácticas. Y por eso, aunque pueda sonar injusto para alguien que lleve 20 años haciendo siembra directa de manera pura, no es que Agrina no quiera darle certificados. De hecho, estamos trabajando en intentar generar certificados de carbono para explotaciones que han estado 20 años de siembra directa y que han fijado el CO2 de manera rutinaria en los últimos 20 años, pero de momento el mercado es lo que demanda. Demanda cambio en las prácticas o incentivar el cambio en las prácticas. Y por eso, aunque una explotación que lleve 20 años haciendo siembra directa tiene menos potencial que una que lo ha hecho el año pasado, pero aún puede generar algo y puede generar un ingreso extra. Como comentaba Begoña, en tiempos tan apretados y en un sector como en el que estamos, que a lo mejor un año hay un poco de rentabilidad y 3 que no la hay, pues coger de donde se pueda nunca está de más. Desde luego. Sí, realmente no se pregunta qué hiciste en esta parcela hace 3 años, sino la pregunta es, ¿en los últimos 5 años has hecho esta práctica en esta parcela? Entonces, por ejemplo, ¿has elaborado superficialmente? ¿Sí o no? ¿Has abonado orgánico? Sí o no, pero no es decir exactamente el año 2020 que hiciste, sino en los últimos 5 años. Tenemos otra pregunta, no ha dejado nombre. Buenas tardes. ¿Cómo se consideran los campos sembrados de esparceta? Es una leguminosa más. En nuestro programa entra como cultivo herbáceo la esparceta, ya sea bien para grano o bien para forraje, depende del destino que el agricultor use la cosecha. Y lo mismo, qué tipo de laboreo se ha hecho a la esparceta, si se implanta ese año, y si es un cultivo plurianual, pues no tendrá laboreo. Y luego el abonado, los fitosanitarios, el rendimiento, los restos de cosecha en caso de que se haya picado, de que se haya hecho para grano, etcétera. Vale. Estoy viendo si me queda alguna pregunta más. Otra vez los leñosos. Hay mínimo.
Otra vez los leñosos. Sí, volviendo a lo de los leñosos, sé que genera bastante interés porque por el país en el que estamos, en el que el cultivo de leños es muy importante, y desde Agrina vemos el potencial y, como decía antes, estamos trabajando en intentar implementar los leñosos en nuestro programa, pero de momento no vemos que se haya vendido certificados de carbono y estamos trabajando con nuestros estándares de certificación para crear unos certificados en leñosos tan válidos y tan veraces para los compradores como los de herbáceos. ¿Se vuelve a repetir aquí, a mayor cosecha más créditos? No es directo. Cuanto más rendimiento por hectárea da una parcela, más certificados de carbono. El rendimiento es parte de los datos que Agrina necesita para estimar el potencial de certificados de carbono, porque en base al rendimiento, calcula las extracciones, calcula cuánto se fija, si se pica o se empaca la paja, etc. Es un dato más. Alberto nos comenta, yo pico toda la paja del maíz, pero en terreno fuerte, entre paréntesis barro, es imposible hacer siembra directa. Supongo que busca un consejo aquí. Vale, en ese caso, en el que no se pueden hacer siembra directa, pues podría hacer mínimo laboreo y también podría seguir generando certificados de carbono. Nosotros llamamos mínimo laboreo a un laboreo vertical de unos 10 centímetros de profundidad máximo. Y si eso lo puede encajar en su explotación, pues también puede beneficiarse de la venta de certificados. Con menos potencial que si fuese siembra directa, pero todavía interesante, yo creo. Creo que ya estamos terminando. Pues en un principio no tenemos más preguntas. No sé si alguien se anima y lanza una pregunta más, o si alguno de vosotros queréis comentar algo que quedó atrás en el tintero. Pero si no... Por finalizar, Amalia, solo para si un agricultor de los que está aquí asistiendo al webinar quiere participar en Agrina, pues puede ponerse en contacto con nosotros o con Sergio y le asesoraremos en cómo hacer la exportación de la manera más sencilla y participar en Agrina lo más fácil posible. Como decía, las sinergias entre Agrina y Geofolia son muchas y el objetivo es que el agricultor, una vez que ya gasta su tiempo o invierte su tiempo en meter los datos en Geofolia, que no lo tenga que gastar 2 veces en meterlos en Agrina. Hacerle la transición de esos datos lo más sencilla posible. Sí, realmente los datos que ahora, por ejemplo, nos piden para el cuaderno digital son muy parecidos. El cuaderno digital también, para el tema de corregímenes, nos está preguntando pues, temas de siembra directa o temas de rotaciones, tema de residuos. Entonces, si ya en Geofolia quieres conectar con el web, pues ya tienes mucho de los datos que te va a pedir Agrina. Entonces, al final, es introducir solo una vez el dato. Ya lo tienes ahí para todas las conexiones que quieras. Pues muy bien. Podemos culminar esto diciendo que efectivamente en Isagri queremos dar cada vez más valor añadido, ¿no? Más valor para el agricultor. Y este tipo de sinergia y este tipo de darle más peso a los datos o darle otra utilidad más allá de la gestión interna de nuestra explotación, más allá del cuaderno digital, más allá, porque también podemos aprovechar el haber metido nuestros datos en nuestro programa Geofolia o Agrótima para que Agrina nos compense con sus créditos de carbono, pues ánimo, que es fácil, por lo visto, ¿no, Begoña? Y para mí me ha resultado fácil y cómodo. Muy bien, pues nos vamos entonces despidiendo y agradeciendo, por supuesto, a todos los que os habéis quedado con nosotros hasta el final, que son bastantes, la verdad. O sea, este tema es muy interesante y novedoso. Quizás hagamos más adelante algún webinar adicional. Aquí tenéis los QRs, no sé si los veis vosotros, estoy proyectando bien, ¿verdad? Los QRs de los contactos de Sergio, de Jesús, de Begoña, por si alguna vez queréis contactar, y os voy a decir ya que enviaremos el vídeo mañana, como muy tarde, el lunes, con una propuesta de que si alguien quiere que Agrina contacte, pues puede hacerlo. Tendréis el vídeo y un botón, un pulsador para quien quiera que Agrina le facilite un poco o le
digiera un poco más la información si tiene alguna consulta adicional. ¿De acuerdo? Ponemos punto final aquí. Me da miedo que haya alguna pregunta más, pero creo que ya está todo. Sí. Efectivamente, creo que no me queda nada atrás. Entonces, gracias a los tres, ha sido súper interesante y nada, repito, gracias a los oyentes que ha sido genial tener a tanta gente con nosotros. Un abrazo. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.